Bueno, la idea en todo caso es avanzar en una introducción, en el estudio y en el trabajo con el método que llamamos estructural y dinámico. Ustedes saben que esto normalmente lo hacemos en la introducción, en un seminario de taller que dura 3 días. Por tanto, intentar hacer eso en 1 hora es un poco mucho. Entonces lo que vamos a hacer es una suerte de introducción a la introducción, apuntando a marcar algunos aspectos que nos parecen sustanciales en el planteo del trabajo con el método. Algo estuvimos hablando ayer y tiene que ver con esto de que la particularidad que tiene este planteo es que no surge, no parte de una idea respecto a el pensamiento, de una teoría del pensar, de una epistemología, sino que parte del registro, cosa que es totalmente coherente con el planteo doctrinario. Partimos de la existencia, partimos de la experiencia de la existencia, partimos del registro. Entonces, si esto es así, nosotros no podríamos hacer otra cosa que partir del registro del pensar, para poder desarrollar y para poder explicar teóricamente aquello que tiene una base de experiencia, y no al revés. Para ir entrando en temas, yo diría lo siguiente. Podemos, por ejemplo, hablar de la respiración. Y entonces podríamos decir que la respiración es un proceso que realizan los pulmones. Los pulmones son órganos que existen dentro de la cavidad torácica, que tienen una estructura determinada. Podríamos hacer un dibujito, podríamos presentar unas diapositivas. Podríamos a su vez decir que en los pulmones se produce algo que se llama o que es un proceso de intercambio gaseoso, en donde el oxígeno, básicamente, que está en el aire, pasa a través de unas membranas, que son las que tiene el bronquio, a la sangre. Y entonces eso es llevado al resto. Ahora, podemos seguir así, podemos hablar acerca de la composición del aire, acerca de qué porcentaje del oxígeno ingresa a la sangre, qué recorrido tiene que hacer esta sangre con el oxígeno en la hemoglobina y cómo la hemoglobina después permite que ese oxígeno pase a los tejidos. Podemos explicar todo eso y no por eso nadie respiraría mejor. No por eso nadie, por toda esa información, nadie diría, ya me siento, ahora sí que respiro bien, porque ahora sé mucho sobre la respiración. No. Pero si, por ejemplo, nosotros en este momento atendemos a la respiración, nos damos cuenta cómo estamos respirando, si estamos con una respiración alta o si estamos con una respiración baja, si estamos un poco nerviosos, entonces la respiración es más alta, o si respirando a partir de que tomamos cuenta de esto podemos tener una respiración más abdominal y sentimos cómo eso nos va calmando, lo que tenemos es un registro de la respiración. Y a partir de ese registro, entonces nosotros podríamos ir viendo cómo es que el organismo está preparado para respirar. Y cómo es que en la medida que vamos, si se quiere, respondiendo o coincidiendo con ese armado que tiene nuestro organismo, el resultado es mejor. Y cuando digo mejor es que el registro que voy teniendo del respirar mejor es que me siento mejor. Y con esto, bueno, y este mismo hecho podríamos hacerlo con otras cosas. Por ejemplo, podríamos hablar de las tensiones. Podríamos hacer un croquis respecto a cómo el ser humano está, o la persona, el organismo humano, está compuesto, además o a partir de toda una estructura ósea, de músculos. Y cómo esos músculos pueden estar tensos o no tensos. Cómo en la medida que están tensos pueden modificar la estructura, la pueden tironear de un lado, hasta pueden modificar la estructura ósea con el tiempo,
y cómo todo eso puede hacer que uno no esté no esté moviéndose de la mejor manera. Uno podría estudiar muchísimo todo eso, saber qué cantidad de músculos hay en el organismo, cuáles son los que se tensan más, cuál es el porcentaje de músculos que más se tensan, cuál es la tensión a partir de la cual podemos hablar de que hay un aumento de tensión en el músculo y lo llamamos contractura, qué sé yo, podemos hacer muchas cosas y no por eso nos sentiríamos mejor, no por eso estaríamos distensos. ¿Qué es necesario para estar distensos? Para poder distenderse. Lo fundamental, o lo primero, lo que no podemos pasar por alto es el hecho de poder tomar contacto mental con el punto que está tenso. Para poder distender un músculo yo tengo que sentir que tomo contacto con él, que me comunico con él de alguna manera, y entonces experimento esa tensión. Digo, acá hay tensión. Y ahora veo cómo hago para poder ir relajando esa tensión, aflojando esa tensión. Y efectivamente, si logro hacer eso, me siento mejor. Y digo, así es como hay que manejarse con el músculo. Así es como hay que manejarse con la respiración. Pero no porque haya leído mucho sobre esto, no porque tenga mucha teoría sobre esto, sino porque tengo la experiencia, y esa experiencia que me permite entender dónde está el error, poder ir modificándola en el sentido de en dónde está el registro de, si ustedes quieren, de correcto. Esto es correcto, esto está bien. ¿Y por qué está bien? Porque me distiende, porque me hace sentir bien. Todo registro. Entonces, de la misma manera, si vamos a hablar del pensar y si vamos a hablar del conocimiento, lo vamos a hacer a partir del registro. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos registro del pensar? Porque seguramente de la respiración tenemos todos registros. Seguramente de las tensiones musculares todos, a partir, además lo hemos ensayado y creo que lo hemos practicado mucho, tenemos registro de tensión, de distensión, tenemos técnicas para poder distendernos. ¿Tenemos técnicas para pensar? Muchas veces se reclama, hablando de los estudiantes, se dice, lo que pasa es que los chicos no saben pensar. No les enseñan a pensar, como si el que lo dice supiera pensar. ¿Qué sería saber pensar? ¿Cómo sería? Hay muchas teorías respecto a cómo pensar. Hay teorías, hay epistemología, hay fundamentaciones, hay muchas cosas. Hay una teoría del conocimiento. Pero yo puedo estudiar toda esa teoría del conocimiento y no necesariamente por esto saber pensar. Como no por estudiar todo el proceso de la hematosis voy a saber respirar. Entonces, digo esto porque me parece interesante rescatar en esta introducción de la introducción que la base a partir de la cual se desarrolla el método no es la teoría, no porque no la tenga. Vamos a ver cómo esto tiene una riqueza teórica muy importante y a su vez novedosa. Lo que ha planteado el Ciro realmente es revolucionario, si se quiere, en este sentido, pero no necesita de la teoría para mostrar su bondad, para mostrar su realidad, sino que necesita de la disposición de uno para poder hacer esa experiencia o para poder experimentar esto del pensar. Así que si estamos de acuerdo, yo les propongo esto. Así como podemos respirar, así como podemos tensarnos o distendernos, vamos a ver cómo pensamos. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien se ha puesto a pensar cómo piensa? ¿Alguien ha puesto a tratar de saber cómo hago cuando digo que pienso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué hace? Bueno, él nos lo explica. Pero él nos explica algo que nosotros tenemos que observar, porque no es un dogma, no es una teoría a la que uno adhiere o no, sino que es, en todo caso, algo que nos puede ayudar, nos puede facilitar el hecho de experimentarlo. Y vamos a ver que tiene muchas cosas interesantes. La primera cuestión es esto de que frente al mundo, y esto ya se ha planteado varias veces,
frente a las cosas que pasan, uno podría imaginar que aún desde los primeros seres humanos, en realidad le pasan también a los animales, se encuentran en un mundo en donde, piensen un poco, ingresan estímulos. Los estímulos no vienen ni clasificados ni ordenados, vienen. No es que uno dice, bueno, ahora primero un sentido, después el otro, después otro. No, uno tiene un conjunto de sentidos, que por suerte son no tantos como para poder dar cuenta de ellos, y con eso, todo eso que llega, algo uno hace. ¿Para qué hace algo? Bueno, primero para dar una respuesta frente al desconcierto que produce la masa de estímulos que llegan al pobre receptor, ¿sí? Entonces, este receptor, que a su vez no es un pobre receptor pasivo, sino que está muy activo, justamente escaneando lo que pasa, para poder tomar cuenta de la situación en la que se encuentra y tomar decisiones respecto a cuáles son las conductas que tiene que hacer. ¿Para qué? Para sobrevivir. ¿Por qué? Porque parece que hay una suerte de tropismo a la sobrevivencia. Si no tuviéramos el tropismo ese, y uno diría, bueno, yo no vivo más, por ejemplo, ¿no? Me muero, listo. ¿Por qué? Y porque no habría nada que me lleve a... ¿Por qué es que insiste uno y le da para... y todavía, y sigue respirando y todos los días se levanta? ¿Qué hay que mueve eso, no? Bueno, a eso le llamamos tropismo. Perfecto. Esa tendencia que observamos. Una compulsión a la vida, qué sé yo. En ese tropismo, en